Para toda la comunidad Uniminuto y para las personas que van a ver este video. En el día de hoy mi compañera Alejandra María Agudelo Bañol y el suscrito Alberto Agudelo Sanz, estudiantes de la Universidad Uniminuto de Administración en Salud Ocupacional sexto semestre, vamos a tener la oportunidad de hablar de un tema bastante álgido y que muchas personas no lo tienen en cuenta, como es el riesgo eléctrico. Como sabemos, la energía es una de las formas más utilizadas en nuestro medio, en nuestro entorno, en la industria, en el hogar y en cualquier otra de las partes donde haya oportunidad de tener este servicio. Pero nunca sabemos que este problema tiene una gran problemática, porque desconocemos muchos aspectos relevantes de ella y el desconocimiento nos lleva a la accidentalidad y a muchos riesgos catastróficos. Por eso en el día de hoy vamos a hablar acerca de la corriente eléctrica, definiéndola como un movimiento moderado o un movimiento ordenado de cargas llamadas electrones que se transmiten a través de unos conductores en un circuito eléctrico. El riesgo eléctrico lo consideramos como aquel con un potencial de daño suficiente para causar daños tanto de electrocución como quemaduras. Eso es en el cuerpo humano, que es un aspecto que mi compañera en la segunda etapa de este video irá a hablar acerca de ellos. Estos electrodos tienen un polo negativo y un polo positivo, y así es como se transfiere la corriente eléctrica. Los factores de riesgo de tipo eléctrico, la gran mayoría, se presentan por condiciones inseguras. Las personas que no conocen este tema, las personas que son empíricos en el manejo de esta temática, pues son los más altos personajes en tener un riesgo, ¿sí? Bueno, la energía eléctrica o la electricidad tiene unos elementos o unas variables que son la fuente de voltaje o de tensión, la resistencia y la intensidad de la corriente. Estos tres elementos pues tienen una serie de medidas. Teniendo en cuenta que el tiempo es muy corto en esta área, entonces vamos a tratar de ir rápidamente hablando de la temática referente a la electricidad. Entonces tenemos que el voltaje pues es la cantidad de voltios que se transmiten o que actúan en un sistema eléctrico. Igualmente tenemos la resistencia eléctrica, que es la dificultad que tienen esos electrones para desplazarse a través de un circuito eléctrico o a través de un conductor. La intensidad pues es la cantidad de electricidad que fluye a través de los conductores en una unidad de tiempo. Elementos importantes, elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque estos elementos más la cantidad de tiempo en las cuales estemos expuestos a la corriente eléctrica es la que lleva a la electrocución, a la amputación, a la desmembración y muchas veces a la muerte. Aunque la accidentalidad no es tan alta, pero de todas formas es un riesgo que se presenta. En la electricidad también utilizamos señales. Estas señales son las que nos permiten a nosotros tener en cuenta todos los aspectos importantes para no tener un contacto directo con la electricidad. Hay señales, estas señales pueden ser señales informativas, señales de advertencia y de obligación, porque estas señales son de obligatorio cumplimiento. Igualmente son señales de prohibición. Estas señales, ¿en qué las podemos mencionar? ¿Cómo las podemos mencionar? Primero, en las señales de primeros auxilios, en las señales de materiales inflamables, de tóxicos, etc. Igualmente tenemos que tener en cuenta el símbolo o la señal de peligro, que es universal para todo este tipo de riesgos. Igualmente en la parte de riesgos eléctricos tenemos que hablar acerca de los umbrales, es decir, los valores tanto mínimos como máximos que tenemos para poder tener para poder resistir, digámoslo así, la corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos el umbral de percepción, que es el mínimo de la corriente que provoca una sensación en el cuerpo. Tenemos también el umbral de reacción, que es aquel valor mínimo de la corriente que nos permite a nosotros tener contracción muscular, es decir, se presenta una contracción muscular y entonces ya ahí va comenzando a generar riesgo y a generar peligro para las personas. Y tenemos también el umbral del no soltar, que es el valor máximo de la corriente
que cuando la persona está conectada a esos electrodos, entonces le da la oportunidad de soltarse de esa corriente o esos electrodos. El umbral de fibrilación, que es el valor mínimo de la corriente que provoca una desfibrilación ventricular. Una desfibrilación ventricular que ocasiona en la mayoría de los casos la muerte. Bueno, ahora hablemos de la electrización. ¿Qué es la electrización? Simplemente es la manera en la cual un cuerpo adquiere la energía. Cuando un cuerpo adopta esa cantidad de propiedades que tiene la electricidad y entonces se vuelve ya un energizado, digámoslo así en otras palabras. Las formas de electrización la tenemos por contacto cuando la persona o el cuerpo está cargado y entonces tiene contacto con otro cuerpo que inicialmente está neutro, entonces ahí hay contacto. La inducción es aquella donde a través de las fuerzas eléctricas que hay, entonces se induce esa corriente eléctrica y nos puede tener. Aquí podemos hablar sobre el arco eléctrico también, que es un elemento o un fenómeno bastante riesgoso y un fenómeno que produce daño hasta la muerte puede causar en las personas. Finalmente tenemos el frotamiento, que eso es a través de cuando estamos frotando frecuentemente y de una manera muy con fuerza sobre otro elemento, hay fuerzas o cargas negativas y positivas. Bueno, finalmente podemos hablar antes de que mi compañera continúe con el tema, podemos hablar de las tensiones o de los tipos de tensiones que hay en la electricidad. Tenemos la baja tensión, la media tensión, la alta tensión y la extra alta tensión. Tenemos que la baja tensión está dada por encima de los 50 voltios hasta los 1000 voltios. La media tensión está dada por entre 1001 a 33.000 voltios. La media tensión está entre 1001 a 33.000 voltios. La alta tensión entre 33.001 hasta 45.000 voltios. Y la extra alta tensión está a más de 45.000 voltios. Es decir, que todos estos elementos de la electricidad son de importancia, son relevantes para que cada uno de nosotros tomemos conciencia y sepamos emplear muy bien la electricidad. Un consejo especial para aquellas personas que no conocen todos estos aspectos de electricidad, que por favor tengan en cuenta que es mortal lo que puede causar la electricidad. Y ya sabemos que la electricidad se genera a través de las hidroeléctricas, de las centrales eléctricas, a través del agua, del carbón, del petróleo, de la biomasa, del viento y del sol. Entonces, pues ya para terminar esta parte, quiero dejar a mi compañera Alejandra María con la etapa número 2 de este proceso de riesgo eléctrico. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar qué hace la energía en el cuerpo humano. Pues produce efectos fisiológicos, se tiene que evitar al máximo que la electricidad circule por nuestro cuerpo. La baja tensión puede ocasionar lesiones graves, tales como la tetanización, que es la contracción muscular, paro respiratorio, electrocución, paro cardíaco, quemaduras. Otras manifestaciones que causan riesgo es la electricidad atmosférica, rayos, cargas estáticas, materiales no conductores. Existen 4 zonas. Zonas de seguridad, que son de corriente baja, sensación de hormigueo, que no hay cambios, zona de tetanización, contracción muscular involuntaria, no permite soltarse de la red, zona de fibrilación ventricular, corriente mayor que contrae el corazón y el tórax, zona térmica, la corriente es mayor, quemaduras, desmembramientos, amputaciones. Una desfibrilación ventricular se puede causar con 300 a 400. ¿Cómo afecta la electricidad al cuerpo humano? Los factores que inciden en un accidente eléctrico y que determinan si es grave o leve son: 1. El tiempo de contacto. Con la electricidad, mayor tiempo, mayor afectación. 2. La intensidad de la corriente. Mayor cantidad de corriente, mayor afectación. 3. Recorrido, por donde fluye cuando pasa por el cuerpo de una persona, depende de las áreas o de las zonas que se están en contacto con la electricidad o haciendo masa en la tierra.
Es la intensidad de la corriente la que realmente afecta y puede llegar a matar a una persona. Factores que inciden en que la resistencia del cuerpo cambie. Si lo que ha consumido, lo que ha ingerido, lo que ha bebido, si hay mayor cantidad de líquido en nuestro cuerpo, más conductores nos volvemos al paso de corriente y menos resistencia. El estado de ánimo. Eso es todo lo que tenemos, pues lo que puedo hablar del segundo tema, que es lo que influye en la persona cuando tiene alguna carga eléctrica. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar esta intervención o este tema, pues tenemos también que hablar de las 5 reglas de oro, ¿no? Que son importantísimas porque nos permite a nosotros la seguridad, aplicando estas normas nos permite la seguridad en todos los trabajos que tengamos que hacer. Las 5 reglas de oro, pues una de ellas hace referencia a que tenemos que trabajar sin corriente eléctrica, que esté suspendida la corriente eléctrica, como dicen muchos de los electricistas o muchas de las personas que conocen de esto, de que tenemos que trabajar en frío, no podemos trabajar en caliente porque es un riesgo bastante alto. Igualmente todos los elementos que hacen parte de la electricidad deben estar asegurados, deben estar con candados o con elementos que nos garanticen que van a estar sin ninguna corriente eléctrica. Igualmente pues vamos a tener otros aspectos relevantes en esta situación para que las personas no tengan riesgo o que minimicen esos riesgos, ese potencial riesgo que tiene la electricidad. Se recomiendan los equipos de protección personal, todos los equipos que tengan que ver con la electricidad, no cualquier equipo, simplemente usar botas dieléctricas, guantes dieléctricos, si vamos a hacer este tipo de trabajos. Es decir, todas estas normas son de obligatorio cumplimiento. Debe tener permisos para ingresar a un trabajo, debe tener señalizaciones. Eso hace parte de las reglas de oro de la electricidad. Decirle a los electricistas que el hecho de que tengan experiencia en este trabajo no les permite estar tan seguros en realizar actividades. Es que muchas veces abusamos de la confianza, abusamos de la bondad, del conocimiento y entonces pues nosotros actuamos sin ninguna seguridad. Se recomienda que haya seguridad, que se tomen en cuenta todas estas medidas. Vuelvo y lo repito, es que son de obligatorio cumplimiento para poder evitar eso, minimizar esa accidentalidad, minimizar las muertes, las amputaciones, ya lo dijo mi compañera Alejandra, todo lo que afecta a la salud, una desfibrilación ventricular que de acuerdo al paso de la corriente afecta a los órganos. Entonces, aquellas personas que quieren también abusar del consumo de la energía, porque muchas veces quieren, digámoslo así, entre comillas, robar energía, quitar energía ilegalmente, y entonces hacen una serie de trabajos que no les garantiza eso. Entonces eso es lo que realmente nosotros debemos de tener en cuenta para evitar esos riesgos. La energía nos alimenta a todos, la energía nos sirve para todos, la utilizamos en todos los sitios y en todas circunstancias, pero tenemos que darle el buen manejo. No abusemos de la energía, no abusemos de esos elementos que hacen daño y que llevan a la muerte. Esa es finalmente lo que quiero decirles, es una charla como para conocimiento de todos y que vamos entrando en materia con esto y vamos entrando en el conocimiento y podamos realizar trabajos como debe ser. Muy buenas noches y muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes y darles estos tips de riesgo eléctrico para minimizar la siniestralidad que causa.